¿qué tal? Bienvenido una vez más al Sonido de la Resistencia. Mi nombre es Carlos Hernández y es un placer que estés nuevamente con nosotros. Este es el episodio número 26. Hoy no está mi esposa Noemí, pero está un invitado muy especial. Es mi padre espiritual y apóstol de nuestra iglesia, el pastor Alejandro Musumeci, que es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Carlos. Realmente el placer es para mí estar en este programa. Realmente no quiero tomar el lugar de tu esposa, solamente estoy de invitado. Ella lo hace muy bien. Y bueno, estamos aquí hoy con un tema que queremos tratar, que es cómo enfrentar las adversidades. Sabemos que, como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción y tenemos que estar preparados para enfrentar adversidades. Claro, de esto no hay ningún sabio y no hay un gran experto sobre cómo enfrentar adversidades, porque todos pasamos diferentes adversidades y circunstancias en la vida. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos puede dar un consejo y principio que nos pueden ayudar y orientar para esos momentos que a veces tenemos que enfrentar y estar preparados en alguna manera con un principio bíblico, con una verdad que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Sí, qué importante que lo digas de esa manera, porque muchas veces los creyentes, los cristianos, piensan equivocadamente que nunca los problemas les van a venir. Piensan que estamos exentos de aflicciones, situaciones, pero dice la Escritura dice que cuando hay un problema, una situación que viene en la ciudad, lo mismo le acontece al justo que al pecador. Es decir, todos estamos en la misma situación, pero qué importante que este tema, cómo enfrentar y cómo poder salir. Bueno, la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Dios nos ha librado. Sí. Nosotros no somos exentos, pero en Cristo tenemos la victoria, tenemos la respuesta, tenemos la fe que el Señor nos da para poder vencer esas adversidades. Sí. Bien, el punto que quiero compartir primeramente con mis amigos, contigo y con los que nos están viendo y oyendo en este día, es que cuando vienen los momentos de adversidad, los humanos tenemos la tendencia de, lo primero, enojarnos. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y muchas veces porque las adversidades no te anuncian, vienen los problemas, las circunstancias que se nos enfrentan en la vida, no te mandan un telegrama, un email, ya te va a llegar, no, son de inesperadas. Y esos momentos cuando viene lo inesperado, es cuando momentos nos descolocan y nos ponen a veces en una situación donde no sabemos qué hacer. Y lo primero que tenemos la tendencia es de enojarnos y amargarnos. En el libro de Éxodo 15, capítulo 22 al 27, cuando el pueblo de Israel sale después de estar 420 años en esclavitud, sale con esa gran victoria que el Señor les da, donde ellos ven la mano poderosa del Señor abrir el mar rojo, ven todas las maravillas del Señor. Así que hubo una alegría, hubo días de fiesta, venían danzando, tocando el pandero. Ahí estaba María, la hermana de Moisés, y profetizando y alabando. Y dice que estuvieron festejando eso, pero después del tercer día, estando en el desierto, tuvieron sed. Y así que esa sed, imagínate en el desierto, estaban con gran necesidad el pueblo y llegaron a las aguas, a un tipo de oasis donde se encontraron con las aguas de Mara. Así se llama el lugar, las aguas de Mara. Mara quiere decir en hebreo amarga o amargura, pero también quiere decir rebeldía. Así que cuando llegaron a ese lugar, fueron a tomar las aguas, pero tomaron aguas que ellos no esperaban tomar. No pudieron apagar su sed porque las aguas estaban amargas. Dice que el pueblo empezó a quejarse, a murmurar contra Moisés. Y el pueblo empezó una y otra vez a murmurar. Y claro, cuando la murmuración y la queja se empieza a hablar, extender, llega la amargura. Precisamente esas eran aguas amargas, pero las aguas se pasaron en ellos. Ellos se empezaron a amargar de una manera que se enojaron con Dios, contra Moisés, de tanta queja. Y es una de las tendencias que tenemos, porque
muchas veces esperamos que a nosotros no nos puede tocar un problema. Muchas veces el orgullo del hombre es ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto a mí? Ellos no esperaban. Claro, vieron todo lo que pasó, el acontecimiento que ellos vivieron, de ver el poder, la mano de Dios, cómo lo sacó. Como en la vida de los cristianos, muchas veces vemos los milagros, pero ahora ¿por qué me pasa esto? Ellos no estaban preparados. Eso habla un poco de la inmadurez espiritual, porque muchas veces los cristianos pasamos un momento, de un gran momento con Dios, y después nos viene un problema, y todo lo que alabamos, y todo lo que dijimos, y todo lo que prometimos a Dios, en un momento se nos va por el problema que está delante de nosotros, un problema inesperado, pero por la falta de madurez espiritual, actuamos muchas veces en queja, y nos vamos amargando. Sí, entonces entendemos que los problemas, las situaciones que se presentan en nuestra vida revelan realmente nuestro carácter, revelan lo que hay en nuestro corazón, porque decías muy bien, mientras que veían los milagros, el poder de Dios, el mar abrirse, había cantos, había festejos, pero en cuanto tuvieron el primer problema, porque realmente fue el primer problema que se les presentó, se olvidaron de todo. Ya creyeron que Dios no era suficiente y empezaron, pero decías, empezaron a murmurar, a quejarse de Moisés, pero realmente la queja también era contra el Señor y así claro. El Señor lo veía. Así es. Bueno, es que la presión, cuando estamos bajo presión, adversidad, circunstancia, saca tanto lo bueno o lo malo. Sí. Y ellos se encontraron con algo que traían de muchos años de esclavitud. Ellos vivieron subyugados bajo el sistema de Egipto, donde ellos eran gentes que dependían de ese sistema, les daban de comer, les daban las casas. Así que ahora caminaban en el desierto, ya no dependiendo de Egipto, ya no dependían de Faraón, ahora dependían de Dios y tenían que aprender a depender de Dios. Y esta era su primera prueba. Y ahí estaban siendo reprobados. Y esto es un poco el tema, ¿no? De que cuando somos gente que somos dependientes de algo, de alguien, de un sistema, cuando nos enfrentamos a los problemas y el sistema ya no nos sostiene, aunque estuvimos esclavos, nos cuesta vivir en libertad. Porque la libertad, para vivir en libertad hay que tener responsabilidad. Wow. La libertad no te lleva a la irresponsabilidad. La libertad te lleva al camino de la responsabilidad. Y cuando más responsables somos, dependientes de nuestra fe, dependientes de Dios, dependientes de los dones, de la gracia, de lo que Dios nos da, entonces somos más libres. Sí. Eso es lo que ellos no sabían. Ellos dependían del sistema, pero ahora tenían que aprender a depender de Dios. Y aprender a depender de Dios es paso a paso con el Señor. Bueno, y no me quiero salir del tema porque el tema es pero hoy tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema de hoy, el sistema mundo, hoy está llevándonos precisamente a ser dependientes del sistema. Claro. Y ser dependientes del sistema, y nos puede gustar un poco porque el Estado, el gobierno, quien sea, nos va a proveer. En vez de decir Jehová mi proveedor, Jehová mi pastor, el gobierno mi pastor, el Jehová. Entonces, eso nos puede llevar a reducirnos de libertad y estar esclavizados a un sistema y no a la bendición y libertad que Dios nos da. Qué bueno que dices eso porque esta dependencia o esta ayuda en la que muchas veces se vive no te da más libertad. Al contrario, te quita la libertad que el Señor te ha dado. Claro. A través de que Él es nuestro proveedor y Él es quien nos cubre y nos protege. Así es, Carlos. Fíjate que, bueno, ellos por estar bajo este síntoma de amargura, que lo que el punto es aclarar que cuando vienen los problemas, las adversidades, debemos evitar la amargura. Debemos evitar la amargura. Dice que Moisés fue y oró a Dios, lo que todos tenían que haber hecho. Si Dios me sacó, ¿a quién tengo que ir? A Dios. No quejarme del problema, sino ir a Dios. Sí. Moisés fue, consultó a Dios, Dios le muestra un árbol, le dice, mira, ese árbol, quiébralo, moja las ramas y moja las ramas en las aguas de este lugar, de este oasis.
Y esa es la respuesta de Dios, ¿no? Ese árbol tipifica a Cristo, es el árbol de la vida que fue quebrado precisamente en la cruz del Calvario, donde absorbió todo nuestro pecado, nuestras enfermedades, no simplemente físicas, pero también emocionales, como la amargura, el dolor. Todo el Señor fue absorbiendo en la cruz. Sí, esto es un símbolo profético que apunta a Cristo. Pero ese árbol estaba ahí. Ese árbol Dios no lo creó en ese momento. Lo estaba esperando. Por la amargura no lo veía. No lo amargura. Es decir, estaba el problema, estaban las aguas amargas, pero al lado estaba la solución. Y eso es lo que nos pasa cuando nos amargamos. Es decir, el problema va a estar ahí, pero también Cristo también va a estar ahí. La respuesta va a estar ahí. Pero cuando nos amargamos, entonces nuestra vista espiritual es como se vela y no podemos ver lo que Cristo nos quiere revelar y mostrar. Entonces entenderemos que lo primero que tendríamos que aprender, o un creyente tiene que aprender, es a ir a Dios. Ir a Dios. Y a orar. Y a confiar en Dios. Y evitar la amargura. Sí. Evitar la amargura. El segundo punto es estar en reposo. Es descansar en Dios, en el reposo de Dios. Porque tenemos la tendencia de ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué idea? Y nos rompemos la cabeza pensando, preocupándonos de ahora, ¿qué solución? ¿A quién le pido? Si me falta dinero, ¿a quién le llamo? Y no. Fíjate lo que dice la Escritura, pero la voy a leer en el contexto. En el capítulo 30 de Isaías, verso 7, ciertamente Egipto en vano es inútil y dará ayuda, por tanto, le dice voces que su fortaleza sería estar quietos. Es decir, este pueblo en Isaías 30, Dios le dice que se cobijasen en la cubierta de Jehová y no en la cubierta de Egipto. Egipto tipifica el mundo, el consejo del mundo, sino que el pueblo se cobijase bajo los principios, bajo el consejo de Dios. Es lo que nosotros entendemos por cobertura. Cobertura es el consejo. Okay. Entonces, pero la respuesta le dice en el verso 15, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no la quisiste. Wow. El reposo está o depende de nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Correcto. La salvación va de la mano con el reposo que nosotros tenemos en la palabra que Dios nos ha dado, que Dios es el que está con nosotros. Claro, la confianza es lo que nos lleva a reposar. La confianza es lo que trae descanso al alma. Cuando nuestra alma está atribulada por el problema, se activan nuestros pensamientos, nos preocupación, nos llenamos de temor, de incertidumbre, de ansiedad. Todo eso porque no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestra fuerza. Estamos confiando en nosotros. Y eso como que trae un alboroto emocionalmente, no descansa el alma. Y nosotros lo que necesitamos encontrar en la adversidad es reposo. ¿Cómo encuentro el reposo? En la confianza. En su palabra. En la confianza en Dios. Sí. En confianza en Dios, en su palabra. El Salmo 62, 63 habla de estar quietos en el Señor, de reposar el alma, y tiene que ver con la confianza. Cuando nosotros confiamos en Dios, es cuando viene el descanso, el reposo. Porque si nosotros estaríamos pensando, por ejemplo, un suponer, hoy estaba hablando con una persona justamente y me estaba diciendo, no, es que esta persona me hizo esto, y claro, era un ser querido, ¿no? Y nunca cambia y siempre me hace lo mismo, y qué voy a hacer con esta persona y qué hacer con esta persona. Y el problema, todo lo que había ahí era preocupación de cómo iba a cambiar esa persona. Pero nadie puede cambiar a nadie. Pero le dije, mire, lo que usted tiene que hacer es primero poner la confianza en Dios,
que Dios va a cambiar a esa persona. Sí. Y cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, ahí reposamos. Por eso todos los días tenemos que ir a poner nuestra confianza en Dios. Y es ahí cuando comenzamos a ver la mano de Dios, cuando nosotros descansamos, tomamos el reposo en Dios. Por eso dicen, en el reposo y en la quietud está nuestra fortaleza. Wow. Sí, nosotros somos débiles cuando nosotros tratamos de usar nuestra fuerza, nos debilitamos, nos cansamos. Entonces, entre más yo trato de hacer las cosas a mi manera, con mis fuerzas, más débil soy para enfrentar la situación. La fe es un asunto de descanso, dice Hebreos 4, ¿no? Que nosotros debemos descansar en la fe, Sí. que el pueblo por no creer, por no acompañar el oír de la palabra, no reposaron, no encontraron reposo. Entonces, hoy nosotros como cristianos tenemos que saber que nuestro reposo es la cruz del Calvario, es Cristo. Porque ahí Jesús dijo, la obra ya fue terminada. Sí. Es decir, no, nuestra fe no es qué es lo que Dios puede hacer por mí, no. Es lo que ya Dios hizo por mí. Wow. Cuando yo oro por sanidad, ay Señor, sáname ahora. Creo que ahí está la desesperación. El Señor llevó toda nuestra enfermedad en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entonces, ahí voy. No que Señor sane, no, ya lo hizo. Ahí voy a reposar en la fe que Él ya lo hizo. Creo que ahí se basa toda la ansiedad y toda la desesperación, pensando en, ¿y si Dios no lo hace o cuándo Dios lo va a hacer? Bueno, entonces ahí nos Dios tenemos fe. ya lo hizo. Es que ahí hay un principio de fe que no está bien establecido en nuestra vida. La fe se establece no en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Dios ya hizo. Ya hizo en la cruz. ¿Y qué hizo Cristo? Todo lo hizo. Sí. Todo. Llevó el pecado, llevó mis enfermedades, nos redimió de la maldición, llevó todas las enfermedades emocionales. Es decir, toda la obra completa Cristo la hizo. Para que nosotros creamos hoy lo que Él hizo. La salvación. ¿Por qué? No es que Dios me va a salvar. Dios ya me salvó. Claro. Ya llevó mis pecados. Sí. Entonces, ¿dónde va mi fe para tomar la salvación? A lo que hizo. A lo que Él ya hizo. Si mi fe para ser salvo hoy es ir a la fe de lo que Él hizo hace 2000 años, la sanidad es lo mismo. No es que me pueda sanar. Voy a la sanidad de lo que Él hizo. Sí. Y ahí entro en un reposo, porque ahí la fe me da un reposo y seguridad de lo que Él hizo. La verdad que esto clarifica mucho y da mucho entendimiento de cómo es que yo puedo descansar en el Señor. Así es. Sí. Y lo que me secunda es gratitud y alabanza. Después de saber que Él ya lo hizo, ajá, no cuando lo va a hacer, ni cuando yo pienso que Él lo hizo. Así es. Sino yo ya lo alabo, lo adoro, porque yo sé que Él ya lo hizo. Ahí está mi gratitud. Igual que la palabra. Cuando tomamos la palabra es una actitud de descanso en la palabra, de oírla con fe y decir, bueno, gracias Señor. Sí. Te alabo por lo que tú me has declarado. Y ahí descanso, porque ahí está el poder y la soberanía de Él. No es que escucho la palabra y a ver qué voy a hacer yo, cómo le voy a ayudar a Dios. Sí, cuando yo entiendo y creo en mi corazón que Él ya lo hizo, entonces salgo de la amargura y ahí, entonces, en vez de quejarme, empieza alabanza y adoración a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Porque Dios no quiere llevar esa vida de abundancia. Y la vida de abundancia no es a ver qué voy a lograr en la vida para ser feliz, sino es tomar una actitud cada día de agradecimiento a Dios. Es encontrar cada día un motivo para celebrar. Y si yo junto un día y celebro un día y celebro ese día y tercer día, voy a llevar cada día un día que va a aportar a mi felicidad. No que un día cuando tenga esto, cuando llegue a esto. Sí. Qué bueno es tener un objetivo y una meta, pero si no la tienes, ¿qué? ¿Te vas a amargar? Claro, sí, sí. ¿Vas a vivir mal porque no te llegó? Sí. No. Es un motivo más hoy día de decir gracias, Señor, sí, porque mi fe está reposada en ti, sí, y hoy descanso en ti y creo en ti y me alegro. Y las cosas van a venir cuando tú las tengas para mí. Eso es. Pues, yo creo que es el momento que
que Dios nos la da cuando estamos listos y preparados para recibir. Porque, no quiero volver, pero vamos a hablar del punto. La fe es la capacidad de recibir. Jesús dijo esto en Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo, ¿tenés fe en Dios? Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, luego dice, orad y creed que os recibí y os vendrá. Creed que lo recibí y os vendrá. Entonces, esa actitud, creer, recibir y os vendrá, es creer que ya lo tengo y eso me pone una actitud de descanso, que ya lo tengo y eso dice, os vendrá. Esa es la parte de Dios. Mi parte es recibirlo. Pero quería hablar del tercer punto porque va conectado con esto. Dice, tened fe en Dios y la fe opera cuando nosotros creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca. Es más, la salvación viene en manos de que cuando creemos y confesamos que Jesús es el Señor, somos salvos. Así que la salvación misma espera nuestra confesión. ¿Por qué? Porque la confesión es cuando la manifestación de lo que creemos en el corazón, es liberar nuestra fe de lo que creímos. Y Jesús lo dijo, pero dile al monte, háblale al monte. Y este es el tercer punto, que cuando somos gente de fe, tenemos que tratar de hablarle al monte y no hablar del monte, que es una de las tendencias que tenemos en los problemas, ¿no? Sí, y todos pasamos por eso. Tenemos un problema y hablamos del problema. Nos vamos a dormir con el problema hablando. Y nos levantamos. Oramos y después de orar estamos hablando del problema. Sí. Y en cualquier conversación hablamos del problema. Y aunque lo queramos disimular, lo estamos pensando y maquinando. Y el problema nos tiene muy preocupados. Sí. Y eso es algo tan que decirte, ¿cómo te puede? Que el monte que estás delante de tuyo, más hablas, más grande se te hace. Más hablas del problema, más grande se te hace. Es como, te doy el ejemplo y tú puedes seguir aportando esto. Es como cuando Goliat, ¿no? Sí. Se desafió a los cuadrones del pueblo de Israel. Dice que estuvo 40 mañana y 40 tarde, porque nadie le hacía frente. Entonces, como el gigante se hacía más gigante, más grande para ellos, y él se sentía más cómodo porque cada mañana iba, los insultaba, los desafiaba y salía contento, y al otro día nadie le hacía. Y yo decía, cada día dice que lo veían con más temor. Sí. Hasta que sale David, un hombre que tenía los ojos puestos en Dios más que en el gigante, y no le tuvo miedo. Le habló al gigante. Pero, ¿sabes una cosa? Que cuando nosotros leemos el pasaje, David nunca le llamó gigante. No. Le dijo cualquier cosa menos todo gigante. El ejército y el rey, el gigante invencible. David ni lo vio como un gigante, ni le dijo gigante, ni lo trató como un gigante. Lo maltrató, mejor dicho. Lo trató como perro. Sí. Goliat le dijo, tú vienes a mí con piedras y palos, que soy yo perro, le dijo. La actitud con la que lo enfrentó. Pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a venir contra los escuadrones de Jehová, los ejércitos? Entonces, David tenía otra actitud de enfrentar el gigante. Y tenemos que pensar, ¿cómo enfrento a mi gigante hoy? Pienso mucho en él, hablo mucho de él, y ahí es cuando digo, bueno, ¿dónde está mi fe? Necesito hablar al gigante, a decirle qué grande es mi Dios, qué grande es el Dios que tengo, decirle lo que Dios me ha prometido. Sí. Wow, esto es lindo porque entre más nosotros hablamos, pero no del problema, sino hablamos, es aquí se va juntando la palabra que tú estabas hablando,
Porque cuando yo estoy alabando y adorando a Dios en medio de la situación que estoy pasando, yo estoy precisamente hablándole al problema, hablándole a la enfermedad, ¿quién es mi Dios? ¿Cuál es su poder? ¿Quién es el que está conmigo? De la alabanza nos vamos a la quejabanza. Sí. Ahí cambia todo completamente. Sí, por esto que estamos hablando son actitudes de fe que tenemos que tomar delante de estas adversidades y circunstancias. Y que todos somos propensos a momentos donde nos desesperamos, donde nos amargamos. Pero creo que aquí hay un consejo de Dios, de evitar la amargura, de entrar en reposo ante la adversidad y confianza en Dios, y de no hablar tanto del problema, sino hablarle al problema. Sí. El cuarto punto, y terminamos aquí para cerrar, y espero que nuestros amigos estén disfrutando como nosotros lo estamos disfrutando por lo menos, es saber que nuestra vida en Dios tiene que ver con un propósito. Nosotros no estamos en la vida por un accidente acá en la tierra, sufriendo contra los problemas. El propósito es más fuerte que toda adversidad. Dice así la Escritura, Jehová, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá, dijo David, su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito. La Biblia dice, muchos son los pensamientos del hombre o en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Quiere decir que el propósito de Dios es lo más fuerte que tenemos nosotros hoy, los hijos de Dios, que fuimos llamados conforme a un propósito. Por eso la palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que fuimos llamados a ese propósito de Dios. Entonces, Dios no se equivocó en ponernos en esta tierra. Y nos puso aquí con un propósito. Un propósito acá en la tierra y un propósito eterno. Sí. Pero Él cumplirá el propósito. El propósito, dice, es lo que prevalece. Muchos son los planes, los consejos del hombre, pero el propósito de Dios es lo que permanece. Es impresionante esto. En el Salmo 33:1 dice, el propósito de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Wow. Entonces, es saber que nuestra vida está alineada en un propósito de Dios. Y si nosotros hemos descubierto a través de Cristo cuál es nuestro propósito, ese propósito nos blinda, nos hace permanecer, porque el propósito es más fuerte que la adversidad, que los problemas. Al final Dios lo va a cumplir. Como la vida de José, cuántos sinsabores y problemas pasó José. Sí, viene a mi mente el momento cuando Pablo van en la navegación rumbo a Roma, era invierno, y la nave pasa por una gran tormenta, la nave se rompe, pero él tenía una confianza y su confianza es que él tenía un propósito y él tenía que llegar a Roma. Y entonces dijo, Dios me ha concedido toda la tripulación y se va a perder todo, pero ninguno se va a morir, todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, porque tengo que llegar a Roma. El propósito permanece para siempre. Sí, wow. Entonces tenemos 4 consejos para hoy meditar. El primero era evitar la amargura. El segundo, entrar en un reposo de Dios, porque ahí está nuestra fortaleza, nuestra confianza en Dios. Cuando ponemos la confianza en Dios, hay un reposo, el estar quietos. Porque a veces tomamos decisiones y en momentos difíciles no hay que tomar decisiones. Es el peor momento. El peor momento. Sí. Hay que bajar los ánimos y reposar y descansar en Dios. El tercero, dijimos, no hablar del problema.
No hablar del problema, hablarle al problema. Al problema. Sí. Y el cuarto sería, estamos asegurados en el propósito de Dios. El propósito prevalece ante cualquier adversidad. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Excelente palabra y la verdad que de mucha bendición y para todos los que están viendo este episodio. ¿Y por qué no nos despedimos con una oración? ¿Podrías orar para despedir? Bueno, gracias a los amigos que nos están viendo, hermanos, amigos. Realmente de mi corazón sale compartirle estos consejos que en algún momento los vamos a necesitar. Espero que él haya tomado nota o los memorice o los tenga presente en su corazón en esos momentos. Es muy posible que algunos hoy esté pasando frente a una adversidad, tal vez otros no, pero vamos siempre teniendo en cuenta que estos 4 principios nos pueden ayudar, y no lo digo de una forma de jactancia de mi sabiduría, porque esto no parte de mi sabiduría, sino de la gracia y de la sabiduría de Dios. Y damos gracias a Dios y oramos por aquellos que hoy están atravesando esos momentos difíciles, esos momentos de adversidad, esos momentos límite. Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, tu presencia. Señor, en este momento oramos por aquellos que están atravesando momentos donde no encuentran respuesta, donde han llegado momentos límites de adversidad. Señor, que en este momento, bajo tu presencia, ellos puedan encontrar esa confianza, ese descanso en ti, ese reposo en ti, y que su fe pueda ser activada, que elimina todo ataque de pánico, de temor, sea quitado, desvanecido, que la fe sea más fuerte que el temor en estos momentos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que esa aflicción, esa adversidad ya viene con un día donde se terminará, un día que se va a caducar. No todos los problemas son eternos. Dios está en control de toda adversidad y toda situación, porque fuimos llamados a un propósito, y declaramos que ese propósito que Dios ha puesto en tu vida prevalece ante toda circunstancia y adversidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues nos despedimos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Y gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.